Federación para hablar de ello y más a esta hora del día. Ya estamos en contacto con la investigadora del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, la doctora Paola Murgas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por estar con esta transmisión vía streaming con Radio San Cristóbal y Diario La Tribuna. Hola, buenos días. No sé si me escuchas bien. Muy bien. ¿Y usted nos escucha bien? Sí, sin ningún problema. Perfecto. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Agradecemos este contacto. Estamos directamente, en este caso, usted está en Santiago y tenemos la posibilidad de hablar acerca de este tema porque la región del Biobío ha sido el centro de esta información que tiene que ver con esta enfermera de Talcahuano que fue vacunada contra el COVID-19 con la vacuna Pfizer, pero que al pasar de unos días se realiza el examen de PCR debido a unos síntomas y da positivo. Cuéntenos un poco respecto a por qué se puede dar esta situación y sobre todo porque la ciudadanía de pronto escucha esto y piensan y tienen la idea rara que al momento de la inoculación se puede transferir el virus al organismo. Mira, para partir me gustaría explicar un poquitito en qué consiste la vacuna de Pfizer y BioNTech. Perfecto. Como para generar un poco de tranquilidad en la población, dado que con esta vacuna es imposible que alguien se enferme con el coronavirus, porque lo que se inocula, lo que se inyecta de manera intramuscular, así una inyección que uno ve, digamos, en la televisión, no es el coronavirus ni tampoco la forma atenuada del coronavirus, sino que es simplemente imagínate que es como una pequeña, muy chiquitita micela que se llaman, o liposoma, que es como una gotita de aceite. Dentro de esa gotita de aceite va un mensaje, y ese mensaje lo que contiene es la información para la proteína Spike, la proteína que le da estas espinas al coronavirus. Exacto. Cuando se inocula eso, nuestras células ese código lo pueden leer, y al leerlo, nuestras propias células incluso pueden mostrar, expresar estas proteínas que se llaman Spike, y nuestro sistema inmunológico reconoce que nuestra célula está expresando algo que no le pertenece, y de esa manera ataca, ¿ya? Entonces, de cierta manera, lo que hace esta vacuna es alertar a nuestro sistema inmunológico que probablemente en el futuro puede llegar a algo, que va a ser el coronavirus, ¿cierto? Que tiene esta misma proteína en su estructura y por lo tanto va a montar una respuesta muy rápida y muy específica en contra de esta proteína que se llama Spike. Así funciona esta vacuna. Lleva información, pero no lleva el coronavirus. Por ningún motivo esta enfermera en el sur se infectó del coronavirus por la vacuna. Probablemente ella se infectó en su trabajo durante el proceso en que ella estaba siendo vacunada. Probablemente se vacunó para que nuestro sistema inmunológico montara una respuesta contra la vacuna, es decir, contra esta proteína Spike. Debe pasar a lo menos 7 días, entre 7 a 10 días. Seguramente esta enfermera en esos 7 a 10 días, mientras su sistema estaba reconociendo algo extraño o la proteína Spike extraña para nuestro sistema inmunológico, se infectó. Y por eso dio positivo para el virus, pero no producto de la vacuna. Claro, es muy importante lo que nos señala, doctora, particularmente porque esta es una tecnología nueva, el RNA mensajero, que particularmente se mantiene dentro de esta. Es muy distinto, por ejemplo, a lo que podemos ver en Sinovac, que es el virus inactivado, que es la vacunación tradicional que conocemos, y también otros tipos como AstraZeneca, que tiene otro tipo también de proceso. Esa es la gracia también de todo el ámbito de la vacunación, pero lo que nos señala lleva la tranquilidad para las personas que de pronto leen solo el titular y no se quedan con la información que viene después de eso y que es importante ampliar. Exactamente. Hablemos un poco de, ya que empezamos a hablar de la vacuna, antes de llegar al tema de la enfermera, la vacuna tiene una serie de características además que tienen que ver con el proceso de la mantención, ¿cierto? A menos 70 grados Celsius, de ahí en adelante se hace todo un proceso para que se pueda inocular a las personas. Cuéntenos cuáles son los cuidados también importantes, que hay un nivel de logística muy relevante que se está realizando también en nuestro país para poder mantener una lógica adecuada en los procesos también de vacunación. Esta vacuna se mantiene alrededor entre los menos 70 y menos 80 grados Celsius, porque el mensaje que lleva este RNA mensajero que tú dices, que es el mensaje que le entrega a nuestras células, ¿cierto?, para decir, debes ir a atacar a la proteína Spike, es sumamente inestable a temperatura ambiente, ¿ya? Entonces, como es tan inestable, se puede rápidamente degradar, disolver, utilicen el verbo que sea más cómodo, digamos, desaparece a temperatura ambiente, y por lo tanto, si esta cadena de frío no se mantiene,
ese mensaje va a desaparecer y por lo tanto nos van a inocular estas gotitas de aceite, pero sin el mensaje. Y por lo tanto la vacuna no va a generar el efecto deseado, que es que nuestro sistema inmunológico se prepare para el reconocimiento del coronavirus. Por eso se debe mantener esta cadena en frío, que es un frío bien extremo, o sea, no en cualquier el laboratorio incluso se tienen refrigeradores a menos 80 grados Celsius, que nosotros les llamamos los menos 80. De hecho aquí, es más, en nuestro centro teníamos 2 y este año se compró uno más porque para nuestras muestras, digamos, nuestras propias muestras biológicas, nosotros trabajamos con muestras humanas, muestras de animales, para mantenerlos estables se requieren ese tipo de refrigeración. Son caras de mantener. No solamente debe mantenerse enchufada a la corriente como cualquier refrigerador, sino que además algún equipo electrógeno que en caso de corte de luz mantenga, digamos, esa temperatura para no perder la cadena de frío. Por lo tanto, la logística de esta vacuna es bastante especial, es bastante importante, pero hasta ahora, al parecer, se ha hecho bastante bien, ya que el traslado se ha hecho en dosis pequeñas, cortas, digamos, y se ha inoculado inmediatamente y luego hace un segundo entrega y así sucesivamente. Entonces se ha hecho bastante bien hasta ahora. Faltan muchas más vacunas, es poco a la población que está siendo vacunada, evidentemente la primera línea, por supuesto, de todos los hospitales, UCI, etcétera, del país. Pero claro, se supone que de aquí hasta el primer semestre o trimestre del próximo año va a comenzarse a vacunar toda aquella población más de riesgo, como son nuestros adultos mayores y también aquellas personas que tienen comorbilidades. Así que en realidad yo creo que hay que tener tranquilidad porque toda la logística se ha hecho bastante bien. Y si es que no se ha hecho bien, no sé si ustedes vieron la noticia en Estados Unidos, un farmacéutico que la vacuna de Sinovac la sacó de 4 grados Celsius, la sacó por 2 días y luego la volvió y se inoculó a 57 personas. Sin embargo, esta vacuna especialmente tiene dentro de las prescripciones que puede mantenerse a temperatura ambiente por unas horas. Ahora, 24 o 48 horas como se mantuvo, no se sabe exactamente si va a generar el mismo efecto. Pero nuestro país en ese sentido ha tenido bastante, muy buena logística, digamos, al realizar una entrega pequeña, se inocula y vamos con la segunda y así sucesivamente. Entonces creo que se ha hecho bastante bien en ese sentido. Exactamente, sí. Incluso en la región del Biobío, cuando llegó la primera fase de estas dosis de la vacuna Pfizer, el 24 de diciembre ya de 2020, se destinó un número importante de estas vacunas a nuestra región del Biobío, también acá a la comuna de Los Ángeles, que nosotros estamos además en cuarentena en virtud del número de casos. Y de ahí en adelante el proceso, como bien mencionaba, fue muy rápido de vacunación, orientado también a los grupos que bajo los protocolos son necesarios proteger, que son la primera línea del ámbito de la salud. Les recuerdo a todas las personas que a esta hora del día estamos en contacto a través de una transmisión vía streaming que pueden seguir a través del Facebook de Radio San Cristóbal y también de Diario La Tribuna con la investigadora del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, la doctora Paola Murgas. Doctora, expliquemos un poco cómo funciona la vacuna. Se habla de entre un 94 y un 95% de efectividad de la vacuna Pfizer, pero para esto se tiene que seguir unos rangos en el proceso de la vacunación, tanto entre la primera y la segunda dosis, y de ahí un periodo más de tiempo para que se cumpla efectivamente con este porcentaje de inocuidad para poder tener, obviamente, estar protegidos de este virus. Exacto. Bueno, la vacuna contempla 2 inoculaciones. El día 1, luego se esperan 21 días y en el día 21 se hace la segunda inoculación. ¿Y por qué ese periodo de tiempo tan preciso? Y es porque nuestro sistema inmunológico es como un reloj. Al día 7, o sea, por ejemplo, nos llega cualquier virus, incluso una bacteria, o cualquier patógeno, ¿ya? Uno ingresa a nuestro organismo. Nuestro organismo lo primero que hace es reconocer que algo extraño nos está invadiendo y todo el sistema inmunológico se moviliza hacia eliminar de manera primera al patógeno. Eso se demora aproximadamente entre 5 a 6 días. Perfecto. Y al día 7, nuestro sistema inmunológico le enseña a otra parte del sistema inmunológico que se llama adaptativo y es conocido como la memoria inmunológica. Nuestro sistema inmunológico es capaz de recordar lo que vio en todas las etapas de nuestra vida, lo que vio en términos de patógenos, en términos de bacterias, virus. Al día 7 comienza esa respuesta, comienza a detectarse la generación de anticuerpos, ¿ya? Y los anticuerpos son fundamentales para el desarrollo de la inmunidad de memoria, ¿ya? Y por eso, como comienza el día 7 a generarse recién la memoria inmunológica, y esa dura aproximadamente hasta el día 21 en un rango muy alto. Y luego, entonces, hasta el día de 21,
disminuyen estos anticuerpos que se produjeron en una gran cantidad durante el día 7 hasta el día 21, disminuyen y quedan circulando solo algunos, pocos. Y se cree que con esta vacuna, al inocular al día 21, le hacemos un refuerzo, literalmente reforzamos la respuesta de memoria, en donde esos pequeños anticuerpos que están circulando, digamos, que reconocieron al coronavirus o a la proteína Spike, en este caso por la vacuna, van a tener una respuesta sumamente rápida y mucho más eficiente que la primera vez. Y hasta ahora se ha demostrado que esa eficiencia, es decir, que nuestro sistema inmune sea capaz de montar una respuesta tanto de memoria como también de reconocimiento y eliminación de esta proteína Spike, es de un 95%. El tiempo en que esta memoria inmunológica o que nuestro sistema tenga esa capacidad de reconocer la proteína Spike, hasta ahora se sabe que dura 3 meses, ¿ya? Por lo tanto, luego de la segunda inoculación, en teoría nuestro sistema inmunológico reconocería luego de 3 meses al coronavirus. Ahora, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en realidad con esta vacuna a lo largo del mundo, es comprobar si efectivamente dura 3 meses o más esta inoculación. En el peor de los casos, y que solamente durara 3 meses, tenemos la posibilidad, y eso ha sido maravilloso de parte de todas las investigaciones a nivel mundial, tenemos otro tipo de vacunas que podrían ser utilizadas. Por ejemplo, podríamos utilizar la vacuna, por ejemplo, de Sinovac, en la cual viene el virus atenuado y se podría quizás en esos 3 meses inocular con esa otra vacuna y así ir prolongando en el tiempo e ir probando de cierta manera cómo sería la efectividad o la combinación de varias vacunas a la vez. ¿Y por qué sería esto? Porque, bueno, como hasta ahora las personas que se han infectado con coronavirus han mantenido su inmunidad, como yo te mencionaba, de manera muy similar a esta misma vacuna, es decir, por 3 meses. Sin embargo, con los distintos tipos de vacunas nos van a permitir en un futuro, ojalá bien próximo, saber si la combinatoria de esas vacunas o incluso hacer una tercera dosis de Pfizer podría mantenerse mucho más tiempo, digamos, la inmunidad en contra del coronavirus. Pero eso está por verse. Si tú te imaginas, recién cumplimos un año desde que este virus apareció y ya estamos en presencia de una vacuna que es una tremenda herramienta para evitar la infección. Que eso es algo espectacular a nivel mundial, porque estamos tratando de evitar que alguien se enferme, no es un tratamiento cuando tú ya tienes la enfermedad, que es como ojalá evitemos tenerla. Entonces, que se haya generado esto en un periodo tan rápido, bueno, habla de que, por supuesto, que si la ciencia es bien financiada, podemos hacer maravillas y podemos generar curas incluso para distintas enfermedades, pero también nos va a permitir en el periodo que viene, es decir, este año, ya el 2021, cómo podríamos combinar todas estas vacunas y cómo podríamos entonces generar una inmunidad mucho más larga a través del tiempo. Pero para eso, justamente lo que necesitamos es tiempo. Pero créeme que todo el mundo, la mayoría de los científicos que trabajan, digamos, en esto, están ya de cabeza comenzando ya a estudiar justamente a las primeras personas que fueron inoculadas en el mundo, como por ejemplo las personas de Inglaterra. Ellos fueron los primeros en inocularse. Entonces viene todo este periodo ahora de estudiar cómo podemos alargar esta inmunidad. Pero de todas maneras es una luz tremenda de esperanza para que ojalá a fines de este año, ojalá podamos volver a retomar un poco nuestra normalidad, o sea, una normalidad que le digo yo que es una normalidad, a mi juicio, con el uso de la mascarilla ha sido súper positivo, porque muchos otros virus también han reducido muchísimo su capacidad de infección. El virus sincicial, la influenza, por ejemplo. Este año hubo muy pocos casos, lo cual es súper positivo. Siempre hay que verle el lado positivo a todo. Sí. Y creo que en ese sentido el uso de mascarilla nos ha protegido a todos, justamente para la transmisión de otro tipo de enfermedades. Así que en realidad dentro de todo ha sido positivo y hay que seguir cuidando, o sea, no hay que relajarse, no hay que evitar usar la mascarilla, usarla bien, sin la nariz afuera, todo tapado, lavarse las manos en los lugares públicos y por supuesto con el alcohol gel en lugares donde no hay agua y jabón, que es lo más efectivo, incluso más efectivo que el alcohol gel, y mantener todo este tipo de conductas, nuestra higiene, nuestra distancia física. Creo que eso no se puede relajar y la idea es justamente evitar contagiarnos y evitar llegar a estar entubados y estar
a través de ventilación mecánica. Así que creo que... Exactamente, es muy relevante todo lo que nos señala porque hoy en día tenemos que tener en consideración que cuando se unen voluntades de distintos sectores, distintos países y del mundo científico se logran avances tan importantes como en un muy corto periodo tener una vacuna. Muy importante esto también y su opinión, sobre todo porque como investigadora tiene la visión mucho más clara de por qué se demoró tan poco. Muchas personas y sobre todo quienes no se quedan con la información oficial han generado dudas respecto a la efectividad de esta vacuna, los efectos secundarios que pueden tener por el corto periodo de estudio. Mínimo siempre se habla de que un proceso de investigación en torno a una vacuna dura 8 años, pero en este caso el genoma, gracias a que China avanzó rápidamente en ello, se pudo obtener rápidamente del COVID-19. De ahí en adelante hubieron los recursos y todos los científicos de todo el mundo apoyaron en poder rápidamente seguir avanzando. Entonces fueron muchos pasos que se fueron adelantando en torno al genoma, en torno a la obtención de recursos y reunir a las mejores capacidades en cuanto a profesionales y laboratorios para esto. ¿Cuál es su opinión respecto de ello? Y sobre todo porque cuando uno ve las encuestas hay un porcentaje que ha ido creciendo, pero que todavía es mínimo, que habla entre un 30 y un 40% de la población, también aquí en la región del Biobío, que estaría dispuesta a vacunarse, pero hay otro porcentaje muy grande que aún no está dispuesto porque mantienen ciertas dudas al respecto. Es lamentable que exista una población o un porcentaje de la población tan alto que sea antivacunas en general, no solo contra la vacuna del coronavirus, sino que contra las vacunas en general. Y eso ha ido increciendo, digamos, en todo el mundo, lo cual es sumamente lamentable, porque enfermedades que habían sido erradicadas en el mundo, hoy en día están volviendo a aparecer justamente por este tipo de agrupaciones que se basan en información súper falsa, completamente falsa, sin, digamos, el sustento científico detrás que avale justamente el funcionamiento de las vacunas, que vienen desde el año 1700, 1800, la primera vacunación que se hizo en el mundo, también en Inglaterra por Edward Jenner, a través de, por eso se llama vacuna, porque él observó que las lecheras que estaban al pie de la vaca no se contagiaban porque la vaca tenía peste negra, igual que las personas, entonces ella adquiría la inmunidad por estar en contacto, digamos, con la vaca con peste, y esas lecheras no se infectaban, y él se le ocurrió sacar la pus, literalmente, de las personas contagiadas y las inyectó, digamos, en las personas, y fue la primera vacuna que se generó en el mundo, una simple observación. Y lamentablemente a partir de ahí en adelante, no de ahí, pero bueno, en los últimos años han aparecido muchas personas antivacunas sin la información real de cómo funcionan las vacunas en general y cómo son normadas las vacunas. La Organización Mundial de la Salud, así como la FDA y la EVA, que pertenece a la Unión Europea, son instituciones de, por supuesto, mucho prestigio que nos norman a todos los científicos, no solamente en el ámbito de las vacunas, sino que en muchísimos otros ámbitos, incluso en el ámbito, por ejemplo, del cuidado de animales, el tratamiento que nosotros le hacemos a los animales. Somos sumamente fiscalizados en todo sentido, en nuestro país también, el Instituto de Salud Pública, incluso el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que hoy en día está conformado hace poco tiempo, también nos fiscaliza en todo ámbito. Vienen a los laboratorios, nos revisan, ven nuestros libros si están de manera correcta. Somos sumamente fiscalizados. Imagínate que la Organización Mundial o la FDA o EVA hubiesen, digamos, dicho la vacuna de Pfizer no. Si dicen que no, es porque tienen fuentes reales para decir que no funciona, que hay algo mal, que hay algo que les falta, que faltan datos aquí, etcétera. O sea, es una tremenda responsabilidad para las personas que fiscalizan este tipo, ya sea de fármacos, vacunas o lo que sea, decir un sí o decir un no, porque por supuesto que hay vidas detrás. Entonces hay que tener confianza en que estas instituciones realmente hacen bien su trabajo, porque si no, de verdad que muchos otros fármacos hoy en día no se podrían utilizar sin toda esta rigurosidad que hay atrás, y normalmente eso demora años en ser evaluado, analizado de manera muy, muy estricta. ¿Y por qué ahora, justamente en base a tu pregunta, se demoró tan poco en desarrollar esta vacuna y fue tan rápidamente autorizada por estas autoridades? Y es porque, no solamente porque se tuvo mucha plata, digamos, hubo fusiones de farmacéuticas inmensas como Pfizer y BioNTech. Exacto. Pfizer es conocida a nivel mundial, BioNTech no mucho, porque BioNTech tiene la característica de trabajar en inmunoterapias contra el cáncer, digamos. Y justamente esa terapia es la que se está usando hoy en día en la vacuna, las terapias o inmunoterapias contra el cáncer, que son bastante nuevas, digamos. Pero justamente por la experiencia que tenía BioNTech en generar vacunas contra el cáncer, es que venía un trabajo inmenso anterior. Y otras vacunas, como por ejemplo la vacuna del VIH, también aportó con mucha información
para poder generar esta vacuna, la de Pfizer-BioNTech y todas las otras también. O sea, todo el trabajo que se ha hecho durante muchos años, toda esa información es pública, digamos, uno se mete a distintas páginas científicas y uno puede ver la información y puede saber efectivamente cómo se ha ido avanzando en distintas vacunas. Y esa información es la que tomó hoy en día las vacunas actuales contra el coronavirus y por eso se avanzó de manera tan rápida, porque ya se sabía muchas formas de qué hacer y qué no hacer en este tipo de casos. Entonces, fue muy rápido por eso y además sumado a, por supuesto, los recursos y por supuesto las ganas de los científicos de poder aportar, digamos, a esta pandemia que nos tiene a todos medios encerrados todavía. Entonces, como te digo, hay que tener tranquilidad y confianza en las autoridades. Si no confía en el ISP, bueno, confíe en la Organización Mundial de la Salud, confíe en la FDA, que de verdad que no van a dejar pasar ni un alfiler frente a este tipo de vacunas, fármacos o tratamientos, porque estamos hablando de vidas humanas. Y eso yo creo que nadie lo va a querer tener en sus espaldas. Y ahí están personas realmente con mucha ética y por supuesto con muchísimo conocimiento para tomar esta decisión. Así que hay que tener confianza, siempre hay que tener confianza. Sí. Y de verdad, uno que lo vive en carne propia, por supuesto la FDA no va a venir acá a la Universidad Mayor a fiscalizarme, pero una patita de la FDA es, por ejemplo, el ISP o, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que de verdad vienen de repente de sorpresa y te fiscalizan desde el uso, bueno, ahora con mascarilla, desde el uso de tu delantal para trabajar, desde que si usaste un animal y ese animal le provocaste dolor o no, nosotros tenemos que registrar absolutamente todo. Y si es que alguien se pasa de la raya, muchas veces te quitan el financiamiento, no dejan pasar nada. Entonces, si en Chile es así, imagínate con una vacuna a nivel mundial. Exacto. Entonces, yo creo que hay que tener confianza en ese tipo de instituciones y entidades, que hay gente realmente preparada para tomar esa decisión. Y si no confiamos en ello, ¿vamos a confiar en un meme de WhatsApp? Claro, No, yo es creo muy que en realidad importante lo que nos señala, porque realmente, y por eso es tan relevante poder tener este tipo de conversaciones, de poner en contexto lo que está ocurriendo, para que las personas sigan la información oficial a través de los medios, que no se hagan ecos de rumores que finalmente no tienen una validez científica y lo único que ocasionan es que hoy en día existan personas que, a pesar de que están todas las muestras del caso de que efectivamente estas vacunas van a ser positivas para poder controlar la pandemia, aún a pesar de ello no lo quieran hacer. Y por lo mismo, poder conversar de esto hace mucho más fácil que las personas puedan tener mejor noción al respecto. Doctora, finalmente una pregunta respecto a los casos de, sobre todo los pacientes alérgicos, ¿cierto? Porque en Chile hay muchos pacientes que tienen alergia de distinta manifestación y obviamente existe la duda porque particularmente se ha dado, no en todos los casos, pero a nivel mundial, hay personas que tienen algún tipo de alergia que han manifestado alguna reacción y por ello se ha decidido tomar un protocolo de media hora para ver si la persona tiene o no alguna reacción al respecto. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos entrega respecto de esto para que las personas al momento de cuando llegue la vacunación a la población en general puedan entregar la información respecto a qué son alérgicos y en qué aspectos tienen que tener en consideración también el personal de salud? Claro. Bueno, en primer lugar, se ha visto que hay alguna cierta reacción alérgica de parte de personas que tendrían alguna alergia frente a estas pequeñas gotitas de aceite, no contra el mensaje que Exacto. llevan estas gotitas de aceite. O sea, hay que hacer bien ahí la diferencia. Serían estas pequeñas gotitas de aceite que le generan probablemente algún efecto secundario a personas que han tenido con anterioridad alergias, pero alergias que les han provocado con anterioridad shock tan fuertes como los shock anafilácticos, que son shock realmente en que tu sistema inmunológico reacciona tan locamente que te llenas incluso de pruritos, la piel se te inflama, te hinchas, un shock tan grande que llegas al hospital. Frente a ese tipo de personas que han tenido alergias y con ese tipo de reacciones, eso debe ser manifestado. Por ejemplo, alguien alérgico a los mariscos y que haya tenido una reacción de ese tipo, debe manifestarlo si es voluntaria para la vacuna. ¿Ya? Claro. Es eso, que haya tenido una alergia o un choque anafiláctico previo a la inoculación, eso debe ser informado. O alergia a algún medicamento también, algún componente también. Por supuesto, alérgicos a algún medicamento. Ahora, si hay desconocimiento y uno, por ejemplo, yo soy súper alérgica a cualquier cosa en el aire, inventé, ¿ya? Entonces yo tengo que manifestar eso a la persona que me va a inocular, por seguridad, por tranquilidad, por como sea decir, sí, mira, yo soy alérgica al polen, al pasto,
dígalo para que usted se sienta tranquila o tranquilo, ¿ya? Entonces, esa información debe ser mencionada y ahí el enfermero, enfermera o el personal de la salud que está haciendo la inoculación le va a decir va a tener un efecto o no va a tener un efecto, pero previamente a ser inoculado. Eso debe ser informado. Para que las personas estén más tranquilas, deben manifestar siempre, como igual cuando uno se va a operar o cuando se toma un examen, es alérgico al látex, le puedo poner algo, qué sé yo, ese tipo de información. O sea, no hay que tener susto si uno ha tenido una alergia, qué sé yo, estacional, a que te pongan la vacuna del coronavirus, pero si se siente más tranquila o tranquilo en manifestarlo, hágalo. Claro. Y ahí le van a explicar si va a tener o no un efecto. No va a tener efectos probablemente, porque como te digo, las personas que tienen historial de este tipo de reacciones alérgicas sumamente masivas, que pueden llegar a un caso de hospitalización, ese tipo de personas son las que tienen que tener cuidado, no cualquiera. Y por eso, como bien dices tú, se espera unos 30 minutos, 40 minutos para ver si esa persona, luego de la inoculación, tiene algún efecto visible o la garganta se le aprieta o cualquier tipo de reacción que pueda denotar a lo mejor algún efecto secundario. Sin embargo, las personas en el mundo que han manifestado este tipo de efectos secundarios son mínimas, son muy bajas, muy poca la cantidad de gente. Entonces yo creo que también hay que llamar a la calma, a la tranquilidad y siempre manifestar todas estas dudas y consultas al personal de la salud que está haciendo la inoculación. Es la única manera de que uno se pueda tranquilizar. Pero no por desconocimiento o por miedo va a dejar de hacerse la inoculación si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Yo creo que eso es fundamental, hacer el llamado, por supuesto, a la primera línea y luego a todas las personas que ya están en el listado para que se la hagan. Exactamente, todo esto es 15 millones de habitantes mayores de 16 años que son parte de este proceso de vacunación, por lo menos que debería finalizar durante el primer semestre de 2021. Doctora, le quiero agradecer su tiempo, la disposición a hablar acerca de estos temas y por supuesto invitarla para que en otras ocasiones podamos hablar de otros ámbitos que son parte de la materia de investigación que desarrolla. Por supuesto, muchas gracias por invitarme y bueno, cuando quieran. Muchas gracias. Muy bien. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Chao, chao. Chao. Este fue el contacto que teníamos entonces con la investigadora del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, la doctora Paola Murgas, importante antecedente respecto a los aspectos que hay que tener en consideración en el ámbito de la vacunación contra el COVID-19, sobre todo cuando salió información de personas que han dado positivo a COVID luego de vacunación, pero que la doctora dejó muy en claro que tienen que ver con procesos muy distintos a la vacunación y que más que nada se refieren a personas que tal vez desde antes, durante el proceso, se contagiaron del virus. Nos separamos brevemente y volvemos en minutos con más de Conexión San Cristóbal. 911 emergency response.